Continuando con nuestro análisis sobre el crecimiento económico desde un enfoque marxista y sobre todo de aquellos elementos y conceptos fundamentales para entender este tema importante, es necesario mencionar, como acabamos de a- hablar de los circuitos del capital, y hemos visto que tanto el capital industrial como el capital comercial como el de préstamo nos han mostrado que el capital dinerario inicial, es decir, el cual es invertido por los capitalistas, transitan por diferentes etapas hasta llegar a la obtención de la ganancia capitalista, la cual lo hemos representado por D'. Es decir, que en estos procesos se incrementa el capital dinerario, que se puede visualizar como esa parte del círculo de D' que supera al círculo representado por el capital dinerario inicial, que es solamente D. Ahora bien, como habíamos expresado en los diferentes circuitos, al final del circuito, ese capital dinerario incrementado, ese D', es igual al capital dinerario inicial más las ganancias. Y las ganancias hemos establecido que es el ingreso monetario apropiado efectivamente por un capitalista, pero esta ganancia es la expresión monetaria del plusvalor, de la plusvalía. Por tanto, es necesario que nos detengamos a analizar un poco la ganancia para entender la relevancia. Si establecemos la ganancia como una ecuación, podemos ver que la ganancia va a ser igual a la diferencia entre el ingreso creado menos el pago a la fuerza de trabajo, menos el salario, porque el salario es la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo, del valor correspondiente. Si nosotros hablamos en términos de valor, la ganancia sería ese plusvalor, el cual es igual al valor nuevo. ¿Qué entendemos por valor nuevo? Bueno, el valor nuevo es el valor creado por la clase trabajadora, el valor que puede crear el trabajador en el proceso de producción, menos el valor correspondiente, que es el valor que requiere la clase trabajadora para adquirir sus medios de consumo o su canasta de consumo. Este valor correspondiente es igual o equivale, llamarlo, el valor de la fuerza de trabajo. Estas magnitudes de valor se determinan de manera distinta, tanto el valor nuevo como el valor correspondiente. Detengámonos un poco porque podemos ver que la diferencia entre estos valores es fundamental para entender el plusvalor. El valor correspondiente, al ser la fuerza de trabajo una mercancía que va al mercado de trabajo, esta se determina como cualquier otra mercancía. Es decir, está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirla. Se mide directamente por el valor de los medios de consumo, por los artículos de consumo que necesita en promedio el trabajador y su familia para sobrevivir, para subsistir. Claro, esto está determinado por las condiciones y niveles de vida de cada momento y en cada lugar. Por consiguiente, el valor de la fuerza de trabajo, ¿de qué dependerá? Bueno, hemos dicho de la cantidad de artículos de los medios de consumo, la cantidad de artículos que componen la cesta de consumo, y dependerá del valor unitario de cada uno de los productos que compone dicha canasta. Esa es la parte del sustraendo de esta relación. Valor nuevo menos valor correspondiente. Ahora, el valor nuevo está determinado por el valor correspondiente que acabamos de mencionar más el plusvalor. Es decir, solo he pasado el valor correspondiente al lado izquierdo a sumar al plusvalor y por tanto el valor nuevo es el valor correspondiente más el plusvalor.
más el valor adicional creado por los trabajadores que es apropiado por los capitalistas. Podemos ver y resaltar que el valor nuevo no es igual al valor de la fuerza de trabajo. Y ahí es donde radica la ganancia de los capitalistas. En la medida que el valor de la fuerza de trabajo sea menor al valor nuevo, sea menor al valor creado por la clase trabajadora, se garantiza la ganancia capitalista. Prestemos atención que el plusvalor es un residuo, que es la diferencia entre el valor nuevo menos el valor correspondiente. ¿Y por qué es un residuo? Bueno, porque lo que está dado al inicio del proceso de producción, como vimos en el circuito del capital industrial, es el valor de la fuerza de trabajo, que está determinado por el coste de su reproducción social, que está determinado en el mercado de fuerza de trabajo. Es decir, no tenemos claridad de antemano cuánto el valor puede crear la fuerza de trabajo, porque dependerá de las condiciones técnicas de cada empresa, de cada unidad productiva. Ahora, si nosotros hablamos de la ganancia, pero en términos de tiempo de trabajo, tendríamos que el trabajo excedente, que es la sustentación del plusvalor, que determina a su vez la ganancia, va a ser igual al trabajo vivo, al trabajo presente, menos el trabajo necesario. Partiendo de esta relación, se obtiene que la ganancia está fundamentada en el trabajo excedente. Aquí es importante señalar que mientras la fuerza de trabajo sea una mercancía, siempre existirá una diferencia entre su pago y el valor que pueda generar ella misma. Por tanto, Marx expresa que la existencia de un mercado de fuerza de trabajo constituye la razón social necesaria para la existencia del modo de producción capitalista. Ahora bien, siguiendo con el análisis de la ganancia, para que la ganancia se dé, hemos visto esta relación entre plusvalor y tiempo de trabajo excedente. Pero, ¿qué debe suceder para que exista? Bueno, se debe de cumplir primero que el ingreso sea mayor que el salario, que el ingreso creado por el trabajador sea mayor que el pago que reciba. Debe de suceder que el valor nuevo sea mayor que el valor correspondiente, que el valor que puede crear la fuerza de trabajo sea mayor que el valor de la fuerza de trabajo. Y en tercero, que el trabajo vivo, que el trabajo presente, que es el que desarrolla el trabajador y la trabajadora, que es el trabajo vivo, que es el trabajo directo, sea mayor que el trabajo necesario. Al trabajo que necesita realizar el trabajador para obtener los productos necesarios para su reproducción y la de su familia. Y para que la ganancia aumente, se debe de cumplir que debe aumentar el ingreso creado por los trabajadores, se debería reducir los salarios, debería de aumentar el valor nuevo y reducir el valor correspondiente, se debería de aumentar el trabajo vivo, el trabajo directo, el trabajo presente y reducir, por tanto, el trabajo necesario. Podemos notar que al capitalista le interesa que las necesidades de reproducción de la clase trabajadora, es decir, el salario, que es el que garantiza que pueda obtener esa cesta de consumo, se sitúe en lo más mínimo posible, porque de esta manera obtendrá la mayor ganancia. Esta relación es considerada una necesidad básica del funcionamiento capitalista. Si nos fijamos en las relaciones expresadas, podemos ver que al capitalista le interesa el mayor valor creado, pero este está determinado por el valor nuevo. En consecuencia, es relevante que nos detengamos un poco en cómo se crea el valor nuevo para lograr entender en mayor medida el plusvalor. Si recordamos
el ciclo de capital productivo, vimos que el proceso de producción se lleva a cabo si solo si se permite valorizar el capital dinerario inicial, es decir, valorizar la inversión inicial que hace el capitalista. Y también recordamos que el objetivo de la producción no es obtener valores de uso que puedan satisfacer una necesidad a la población. Eso es un resultado colateral. El verdadero objetivo es obtener plusvalor. El proceso de producción es un medio del proceso de valorización. Como al capitalista le interesa el plusvalor, se convierte en ganancia. Por eso le conviene. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los métodos, cuáles son las maneras, cuáles son los caminos para incrementar ese plusvalor? El primer método que nosotros podemos plantear es la plusvalía absoluta. Por plusvalía absoluta vamos a entender que se refiere a la ampliación del tiempo de trabajo excedente, a la ampliación del plus trabajo. ¿Y cómo se hace esta ampliación? Bueno, se hace mediante el incremento de la jornada laboral. Se refiere a la prolongación absoluta de la jornada laboral. Con esa prolongación de la jornada laboral se incrementa el plusvalor. El aumento del plusvalor viene determinado por aumentar el tiempo de trabajo excedente, como lo acabamos de visualizar antes. Incrementar el tiempo de trabajo excedente mediante ¿qué? Bueno, mediante el incremento del trabajo vivo, mediante el incremento del trabajo presente. Aumentar el tiempo de trabajo vivo llevará a incrementar la jornada laboral. La plusvalía absoluta consiste, en definitiva, en incrementar el tiempo de trabajo, incrementar la jornada laboral, sin modificar la remuneración de los trabajadores. Podemos mencionar que se alarga la parte de la jornada laboral dedicada al tiempo de trabajo excedente. El tiempo de trabajo necesario no se reduce, ese se mantiene. Este tipo de aumento del plusvalor predominó en las primeras etapas del desarrollo capitalista. Ahora bien, la jornada laboral tiene ciertos límites máximos, los cuales son establecidos principalmente por dos factores. Uno, que es el factor físico de la fuerza de trabajo. Los trabajadores no pueden pasar todo el día trabajando, necesitan recuperar energía porque se desgastan, porque se agotan en el proceso de producción. Y el otro factor es el social. Desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII, la jornada laboral rondaba las 16 a 18 horas por día. Y con el crecimiento de la clase obrera, el aumento de la organización sindical, fue aumentando la lucha activa del proletariado por la reducción de la jornada laboral. Este método del aumento del plusvalor mediante la plusvalía absoluta es la base de la acumulación extensiva del capital. El otro método que se utiliza para incrementar el plusvalor es la plusvalía relativa. Es decir, el otro camino es incrementar el valor, el plusvalor, y este consiste en la producción de plusvalía relativa. ¿Y cómo se da esto? Bueno, pues este se da mediante el incremento del tiempo de trabajo excedente, del plus trabajo, pero sin modificar la jornada laboral. Entonces, ¿cómo voy a incrementar o cómo se puede incrementar el tiempo de trabajo excedente sin incrementar la jornada laboral? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues se puede hacer reduciendo el tiempo de trabajo necesario. Es decir, la plusvalía obtenida como consecuencia de la reducción del tiempo de trabajo necesario y por tanto el aumento del tiempo de trabajo excedente, del tiempo de trabajo adicional. Aumentar el plusvalor mediante la reducción del tiempo de trabajo necesario. Aumentar el plusvalor mediante la reducción
del valor correspondiente. En eso consiste la plusvalía relativa, reducir el valor correspondiente. Y la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y cómo se logra reducir el tiempo de trabajo necesario? ¿Cómo se da esto? Para que podamos incrementar el plusvalor. La plusvalía relativa se forma como resultado de la aplicación en la producción capitalista de los logros de la ciencia y la tecnología. Es decir, que la reducción del valor correspondiente, que la reducción del tiempo de trabajo necesario, se logra a través del incremento de la productividad. Incrementar la productividad de los trabajadores y trabajadoras mediante el aumento de las fuerzas productivas del trabajo, de manera que la recuperación de la fuerza de trabajo se realice en menor tiempo. Esto llevaría a reducir el valor de los medios de consumo que requiere la fuerza de trabajo para su reproducción. Es importante visualizar esto. Cuando se incrementa la productividad en aquellas ramas de la economía que se dedican a producir artículos de consumo necesarios para los trabajadores y trabajadoras, cuando se incrementa la productividad en aquellas ramas que crean los medios de producción que se utilizan para la fabricación de esos artículos de consumo para los trabajadores y trabajadoras, se reduce el valor de los medios de subsistencia de esa canasta de consumo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, y por consiguiente disminuye el valor de la propia fuerza de trabajo, lo cual conduce al acortamiento del tiempo de trabajo necesario, porque ahora la clase trabajadora necesita menos tiempo para obtener el valor correspondiente de sus medios de consumo. Podemos darnos cuenta que sin alterar la duración de la jornada laboral, es decir, manteniendo la jornada laboral, la reducción del tiempo de trabajo necesario aumenta el tiempo de trabajo excedente, aumenta el tiempo de trabajo adicional y en consecuencia se acrecienta el grado de explotación de los y las trabajadoras. Detengámonos un poco a hablar de la productividad. Marx señalaba que la capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales se pueden mencionar el grado medio de destreza de los trabajadores, el nivel de progreso de la ciencia, la organización social del proceso de producción, el volumen de la producción, la eficacia de los medios de producción y otras condiciones naturales. Pero nosotros podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿qué es la productividad? La productividad se refiere a producción de un determinado número de bienes en determinado tiempo. Se refiere al rendimiento y eficacia del trabajo concreto. Si analizamos bien eso de rendimiento y eficacia del trabajo concreto, el trabajo concreto es el trabajo que se realiza para producir un bien en particular, un objeto en particular. El trabajo concreto implica la aplicación de habilidades y conocimientos específicos a una tarea determinada. Por ejemplo, si un trabajador en una fábrica de muebles está construyendo una silla, el trabajo concreto que realiza incluye cortar la madera, unir las piezas, lijar, pintar la silla y asegurarse de que se cumpla con los estándares de calidad establecidos. Ahora, si hablamos de la eficacia del trabajo concreto se refiere a la capacidad del trabajador para realizar una tarea en particular. En este caso estamos hablando de la elaboración de las sillas, dividido en tareas, de manera eficiente. Es decir, para producir un resultado deseado utilizando la menor cantidad de tiempo posible, la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de energía. Es por eso que la productividad del trabajo constituye el índice más importante del carácter progresivo de uno u otro medio de producción. Es más, Lenin planteaba que cada nuevo régimen
social triunfa sobre el anterior porque garantiza un nivel de productividad del trabajo mayor. Ahora, elevar la productividad del trabajo significa ahorrar trabajo vivo, ahorrar trabajo presente, ahorrar trabajo materializado, es decir, reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Es decir, reducir el valor. Ahora, ¿cómo se logra el incremento de la productividad? Pues se logra mediante la mecanización. La mecanización consiste, en términos concretos, en la sustitución del trabajo manual por el maquinizado, ¿verdad? La aplicación de nuevas técnicas para el incremento de esa intensificación del trabajo. Incluso aquí podríamos ampliar el término de mecanización y hablar de cambio tecnológico, de procesos de innovaciones que mejoran el nivel de productividad. Ahora, podemos hablar de que la mecanización tiene un doble papel. Por un lado, la mecanización es producto de la competencia entre los capitalistas, porque para obtener la mayor cuota de ganancia en su rama económica, es decir, que la mecanización garantiza que los tiempos de trabajo individuales de una empresa se reduzcan para producir mercancías y por tanto sean menores que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Y por otro lado, la mecanización sirve para ejercer un poder de dominación. Ahí está el doble sentido que tiene. Competencia y dominación. Pero la dominación, ¿cómo se da? La dominación también tiene un doble carácter, porque por un lado la dominación se hace dentro de la empresa, es decir, en el proceso de trabajo, en el proceso de producción. Como mencionamos antes, se ejerce una dominación real. Los capitalistas, al ser los propietarios de los medios de producción, tienen un control sobre estos, ¿ya? Y los trabajadores directos operan los medios de producción y son ellos los que tienen un control. Pero con la mecanización, los capitalistas tienen el control de los medios de producción y por tanto controlan el proceso de producción, controlan cómo funcionan los medios de producción y eso conlleva a una doble subordinación de los trabajadores, porque son obligados a trabajar para generar ganancia al capitalista, que le garantiza la sobrevivencia al capitalista, y ahora son un instrumento de esa máquina que es controlado por los capitalistas. Y el otro tipo de dominación que da la mecanización se da en el ámbito del mercado laboral. El aumento de la productividad del trabajo directo, del trabajo vivo, tiene como consecuencia la reducción de las necesidades de contratación de los capitalistas, es decir, reduce la demanda de trabajo, porque ahora van a requerir menos trabajadores para llevar a cabo las mismas funciones del proceso de producción y obtener los mismos valores de uso. Es importante mencionar que al controlar el mercado laboral vía la demanda de trabajo, se puede notar que esto depende de dos fuerzas, porque por un lado aumentar la productividad del trabajo disminuye la demanda de trabajo, es decir, expulsa trabajadores, tiene un efecto de expulsión. Pero también la mecanización aumenta la producción total en una economía y eso implica que se esté aumentando la contratación, que se aumente el empleo, que se contrate a más trabajadores y eso se conoce como el efecto empleo. Ahora, si nos encontramos en una fase decreciente del ciclo económico, en una fase recesiva del ciclo económico, ¿qué va a suceder? Va a suceder que se va a presentar el efecto expulsión. Es decir, que el aumento de la productividad laboral va a superar el efecto empleo, lo que llevará a generar desempleo.
mientras que en una fase de auge económico, en una fase del ciclo económico, pasaría todo lo contrario y se diera una escasez de las fuerzas de trabajo. Y por tanto eso llevaría a mejorar la poder de negociación de los trabajadores y a un incremento salarial, ya que tienen ese poder de negociación les da esa capacidad. Ahora bien, al ver el capitalista que el trabajador incrementa su salario, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan? Bueno, al ver que los costes salariales incrementan, esto le genera motivación, lo motiva para desarrollar nuevas innovaciones de todo tipo, organizacionales, incrementales, radicales, que lleven a la sustitución de los trabajadores, producto de ese incremento salarial. Se puede notar que la mecanización ha creado una masa de desempleados que Marx denomina Ejército Industrial de Reserva, EIR. Y este Ejército Industrial de Reserva sirve para fortalecer la posición dominante de los capitalistas. Veamos, la mecanización ha servido para garantizar, por un lado, que el precio de la fuerza de trabajo no se sitúe por encima de su valor, y con el Ejército Industrial de Reserva ejercerá presión para que los salarios bajen. Veamos esta relación. Son los mismos trabajadores, claro, los desempleados, los que presionan para que los salarios no suban. Y este desempleo, este ejército industrial de reservas, que es permanente, constituye, por tal motivo, una necesidad estructural del modo de producción capitalista. Vean todas las implicaciones que tiene la mecanización, la automatización, el cambio técnico, el proceso de mejoras tecnológicas. Podemos decir lo siguiente y establecer esta relación. El aumento del plusvalor se obtiene por medio de la reducción del valor correspondiente, por medio de la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Y eso se lleva a cabo por medio del incremento de la productividad, que el incremento de la productividad se obtiene principalmente a través de la mecanización, de las innovaciones, del cambio técnico, es decir, de la productividad para reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario. Para reducir el tiempo de trabajo. Y si se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario, si se reduce el tiempo de trabajo en la creación de valores de uso, se reduce el valor de las mercancías. Podemos notar una relación inversa entre productividad y valor. A mayor productividad, mediante el progreso técnico, menor valor de las mercancías. Si a esto nosotros le agregamos el tema de los precios, donde el precio es la expresión monetaria del valor de la mercancía, y hemos dicho que el precio se forma a partir de la creación de valor, podemos plantear que al incrementar la productividad se reduce el valor, conllevando la reducción de los precios de la mercancía. Cuando se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario debido al incremento de la productividad, para que el capitalista obtenga más plusvalor, a esto se le denomina acumulación intensiva del capital. En resumen, para obtener el incremento del plusvalor se tienen dos caminos: plusvalía absoluta, plusvalía relativa. La diferencia entre los dos métodos radica en que la plusvalía absoluta, al estar determinado por el incremento de la jornada laboral, tiene límites, tanto físicos y sociales, mientras que la plusvalía relativa no tiene límites. Siempre se puede, siempre es posible el incremento de la productividad para reducir el tiempo de trabajo necesario y reducir el valor de los medios de consumo de subsistencia de la clase trabajadora.